Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 17 de agosto y nos toca ver la palabra en Romanos 11, versículos 1 al 10. El título del devocional de hoy es El pueblo de Israel, religiosos pero incrédulos. Ahora queremos ver el pasaje del día de ayer también, Romanos 14 al 21. Y vamos a ver que desde el principio el plan de Dios para la salvación era a través de la fe. Era por la fe, y dentro del pueblo de Israel, dentro del Israel étnico, había un Israel que le creía a Dios y otros israelitas, otros judíos que rechazaban a Dios, que no creían en Él. Entonces vamos a ver entonces la importancia de la fe y el mensaje del Evangelio. Vemos en Romanos capítulo 10, versículos 14 al 21, que la salvación siempre ha sido por la fe, y para tener fe en Dios uno tiene que escuchar el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo aquí, empezando en el versículo 14. Vamos a leer juntos en voz alta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Están hablando de Jesús. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Para creer uno tiene que oír las buenas nuevas. ¿Y cómo pueden oír las buenas nuevas si nadie les predica el Evangelio? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces Moisés una y otra vez en Romanos 10, igual que en Romanos 11, comparte palabras, encontramos en Deuteronomio, palabras de Moisés junto con las palabras de Isaías, para mostrarle a los israelitas que en diferentes tiempos de la historia de Israel ha respondido con incredulidad a los anuncios de Dios. Entonces seguimos en Romanos capítulo 11, donde el apóstol Pablo dice claramente, esto ya lo vimos en Romanos 9, empezó el apóstol Pablo preguntando, entonces, ¿el plan de Dios ha fallado? ¿Ha fracasado? Dice el apóstol Pablo, no, porque el verdadero Israel no es el Israel étnico, es el Israel de la fe. Y aquí otra vez en el capítulo 11 el apóstol Pablo habla sobre los israelitas que le creen a Dios, que tienen fe en Él y en su palabra. Romanos 11, versículos 1 al 10. Dice, el remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel? Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Entonces aquí el apóstol Pablo da un ejemplo de una persona israelita, judía, pero que cree en Dios, que cree en Cristo. Él mismo está hablando de su propia vida, porque él dice, también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él sabe bien su linaje, su descendencia. Yo soy judío de judíos. Yo antes fui fariseo de fariseos. Pero ven cómo
yo, de todas las personas más religiosas, las personas menos esperadas que se convirtiera al Evangelio, yo ahora creo en Cristo Jesús. Ahora yo tengo fe y reconozco que la salvación es por fe y no por obras, ni es por mi descendencia, ni es por mi sangre judía, es por la fe. El apóstol Pablo entonces da un ejemplo moderno, su propia vida, su testimonio, y también nos muestra en los tiempos de Elías cómo Dios obraba de esa manera, que dentro de todo Israel había un pueblo de Dios elegido por Dios que le creía. Donde dice aquí en el versículo 4, me he reservado. O sea, Dios dice, yo he elegido y para mí mismo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. En los tiempos de Moisés, en los tiempos de Elías, habían israelitas, pero que eran idólatras, que no le creían a Dios. Sigue la palabra en el versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, un remanente fiel que le cree a Dios, que confía en Dios. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, volvemos a este punto muy importante, que la salvación es por fe y no por obras. Y ahora llega aquí el apóstol Pablo para decir en los versículos 7 al 10, ahora el lado negativo. Si el lado positivo es que Dios ha escogido un remanente fiel, aún en medio de tanta idolatría y tanta rebelión, dice también que hay un endurecimiento de corazón dentro del pueblo de Israel. Dice en los versículos 7 al 10, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Estas son palabras de Moisés en el libro de Deuteronomio, que aún viendo no ven, escuchando no oyen, no captan, no entienden. Y luego dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Entonces vemos una vez más el tema de la elección soberana de Dios, que Dios elige a algunos que van a confiar en Él. Dios obra, enternece sus corazones duros para que ellos puedan confiar en Dios plenamente, no caer en idolatría, en rebelión, mientras que algunos tristemente son endurecidos, no activamente por Dios, sino que ellos mismos endurecen sus corazones primero en desobediencia y Dios permite que se sigan endureciendo más y más. Vemos entonces en el pasaje de hoy que el pueblo de Israel es un pueblo muy religioso, que tenían todo el conocimiento de la palabra de Dios, que eran el pueblo elegido de Dios, especialmente elegidos por Dios. Pero aún así, hay muchas personas religiosas que no creen verdaderamente en Dios, que no creen en Cristo y el Evangelio. Y algunos que sí se humillan ante Dios en fe, se arrodillan en humildad, le agradecen a Dios y le alaban de corazón. Entonces tenemos que preguntarnos también dentro de la iglesia cristiana, ¿somos nosotros verdaderamente conversos y salvos? ¿O somos simplemente personas religiosas que hacemos muchas obras, que creemos que a través de nuestra obediencia perfecta a la ley podemos agradarle a Dios y por nuestra obediencia somos el pueblo de Dios? Dios dice no, la salvación siempre ha sido por la fe, por la humildad, por la gratitud en Cristo Jesús, la fe en Cristo nuestro Salvador. Los que verdaderamente entienden y creen en el Evangelio son humildes y agradecidos y le creen a Dios, son salvos por su fe. Así que oremos en esta mañana para preguntarle a Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que nos muestre si somos religiosos o si somos verdaderamente salvos. Si entendemos que la salvación es por la fe en Cristo, en su obra perfecta terminada por nosotros. Que no como los judíos empecemos a manifestar, a mostrar nuestra propia justicia pensando que podemos ganarnos la salvación, sino confiar plenamente en Cristo Jesús, nuestro Salvador.
Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Estaremos viéndonos mañana para el devocional y mañana en la noche para el culto virtual. Dios los bendiga grandemente.